Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el que nos estén escuchando, el país en el que nos estén mirando o depende de lo que quieran. Menos mal, Laura, que la semana pasada tuvimos un programa para relajarnos porque esta semana se viene con todo. Para. Igual antes de empezar con los problemas. Hagamos la gran Mir. ¿Qué vamos a presentar? Ay, hoy estamos vestidas. Siempre estamos vestidas, nunca salimos en bola. No. Pero, por favor, miren, mostrémoslo. Mostrar tu hoy, hombro. Bueno, ahora lo voy a mostrar. Hoy nos está vistiendo César Jurisic. Estamos divinas, les voy a mostrar esto. Voy a hacer algo poco radial, pero como me creo en televisión, lo voy a hacer igual. Paren que no sé para qué lado moverme. Ese hombro. Por favor, miren esto. Por favor, yo te corro pelo. Miren lo que es esta campera. César con una colección absolutamente urbana, sí, además, por supuesto, de los vestidos soñados. Nos parece que estaba bueno mostrarlo y de alguna manera hablar, porque viste que hay como una especie de, si querés, mito en términos de costos cuando hablamos de alta costura, que es el ámbito donde se mueve César. De costo y de ropa que no me voy a poder poner para nada. No, bueno, todo lo contrario. Habrán visto en redes que César está haciendo una línea súper urbana donde el precio es el mismo de cualquier marca que uno puede consumir, con la diferencia de que va a ser una prenda única. Sí. Que te va a durar siempre, o sea, un clásico. Un clásico. Y que además tiene la versatilidad que le da a alguien que es diseñador de alta costura. Es que, a ver, fíjate, esto, un básico, tengo una musculosa blanca, o sea, levantás cualquier outfit con una prenda, ¿sí? Igual, nada, los abrigos, los géneros, que César siempre sigue trabajando. Y de verdad, entren al Instagram de César, porque tiene unas cosas bellísimas. O sea, no se quiere ir. O quiere irse con todo. César, gracias por hacernos sentir, bueno, te diría Mirta Legrand, pero no tan grande. No. Ay, sí, tampoco nos encanta. Juana. No, tampoco Juana, está clarísimo. Bueno, ahora sí, pasado este momento que siempre quisimos. Programón hoy, Tenemos un programón, nos pusimos serias, veníamos de programas relajados, pero la realidad nos está pasando por encima a todos, técnicamente. Tenemos una entrevista con el señor Martín Tetaz, un lujo que nos estamos dando, un gusto que nos estamos dando las dos. Martín Tetaz, uno de esos economistas que pueden explicar con una claridad absolutamente bajado el discurso a cualquiera entiende de qué está hablando, ¿sí? Bueno, y después el tema de los últimos días. Bueno, recordemos que este programa está siendo grabado, así que suponemos que de acá al viernes va a seguir siendo el tema. Es la presencialidad, no presencialidad en las aulas. Y para eso tenemos al licenciado Paolo Becerra, que es psicólogo, y nos va a contar un poquito cuáles son las consecuencias de los niños, ¿sí? Todo lo que se estuvo viendo durante el 2020 y qué está pasando ahora a partir de, bueno, por lo menos los que tenemos hijos que van a la escuela en provincia, a priori no estarían teniendo clases. Bueno, ¿qué está pasando en los chicos y en líneas generales cómo está repercutiendo esto? El impacto psicoafectivo. Pero queríamos hacerlo completo, porque en realidad se habla mucho de, y está bien, ¿no? O sea, por la edad y demás, pero se habla mucho de jardín, primaria y secundaria. Pero hay una mirada o hay poco debate en torno a el tercer nivel, o sea, el nivel, si queremos, universitario. ¿Qué pasa con los chicos que arrancan la universidad, que terminaron quinto año sin ir? ¿Qué pasa con la universidad en general? De esto se habla poco, para eso hoy nos va a acompañar la licenciada y MBA, Paula Stornelli, que es experta en educación virtual, ¿sí? Así que vamos a ver las notas. Quiero volver a mostrar mi hombro, no puedo. ¿Cómo me gusta? Yo
esto ya lo expliqué, ¿no? El efecto antiespejo nadie me lo entiende, pero es como un efecto antiespejo que tenemos acá en el monitor. Entonces no sé para qué lado. Levantas una mano y si tenías problemas con la derecha y la izquierda, acá se te complica más. Que yo siempre lo estuve, pero no doblar a la derecha, doblar a la izquierda, no. Vamos a ver las notas. Vamos a ver, programón, no se lo pierdan. Bueno, y acá estamos en la entrevista central hoy, dándonos un gusto particular ambas con Martín Tetaz. Martín, economista, especialista en economía del comportamiento. Martín es quien habla de economía en La Nata Sin Filtro, en Radio Mitre, en La Nación Más con Luis Majul. Da conferencias sobre coyuntura macroeconómica, es especialista en economía de la felicidad. Hincha del Lobo, había que decirlo, sí, es algo que él dice siempre. Martín, gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación, al contrario, es un gusto. Gracias, Martín. Y Laura Servidón, que tenés una capacidad maravillosa de simplificar y explicarnos fácil la realidad. Por eso te queríamos preguntar, que te interrumpimos en el bar, ¿nos podés simplificar dónde estamos parados hoy en Argentina? Hay un tsunami, ¿no? Que es el tema que es peor que un tsunami, que es el tema del COVID y que genera una incertidumbre fenomenal en el corto plazo. Pero además, Argentina viene hace muchos años, ya no es que nosotros éramos Suecia y nos llegó la ola del COVID, digamos. Argentina tiene muchos problemas graves que tiene que cambiar 180 grados si realmente quiere en algún momento desarrollarse, porque vos fíjate que desde el año 1974 hasta ahora prácticamente no cambia el ingreso per cápita, es el mismo ingreso per cápita, solo que en el 74 había 4% de pobres y hoy hay 40%. Quiere decir que ese ingreso está mucho peor distribuido, o sea, no generamos más ingresos. Hace prácticamente 50 años que la economía argentina no genera ingresos de manera genuina. Y los ingresos que sigue generando los distribuye mal, hay una desigualdad fenomenal, hay muchísima pobreza y una porción de la población que está marginada, lo cual es doblemente grave y riesgoso desde el punto de vista institucional, porque la gente que está excluida de cualquier sistema un día se cansa y puede patear ese sistema. Entonces es bastante complejo y Argentina, por mencionar solo dos casos y dejar lugar a más preguntas, pero piensen que están todos los incentivos puestos pata para arriba. Es decir, el incentivo número 1 tendría que ser el trabajo, el incentivo número 2 tendría que ser el estudio, el incentivo número 3 tendría que ser la producción, la decisión de las empresas de arriesgar, de invertir. Todos esos incentivos están invertidos. Entonces hay impuestos para trabajar, hay impuestos para producir, y no estoy hablando de las grandes empresas, estoy hablando de impuestos a una pyme. Si ustedes tienen ahora una productora y dicen, bueno, vamos a hacer un programa, producir algo, estos podcasts que están haciendo, grábese con impuestos. Viene enseguida el Estado y te pone impuestos. Y vos ni siquiera decís, pero esperá que todavía no gané. No importa, impuestos. Y más regulaciones, y más restricciones. Y si van a contratar a una persona, una mochila de regulaciones y de juicios que se les pueden venir si la contratan y hay algún problema. Está todo armado para que la gente no tome riesgos, para que la gente no invierta, para que la gente no trabaje y para que la gente no estudie en Argentina. Y eso, si no lo damos vuelta, por más que pase la ola del COVID, no vamos a salir más. Vos decís, por más que pase la ola, estamos en un momento complicado donde no solo no sabemos si pasa, no sabemos si viene, o sea, cuándo, en breve, en un mes, 15 días, la segunda, y no sabemos si la tercera o la cuarta. ¿Hay plata para pasar una segunda? Digo, el año pasado hubo una cantidad de incentivos, ahora estamos hablando del programa Repro 2, los bonos a los médicos de 6.500 pesos. ¿Hay plata este año? No, ni la hubo el año pasado. Argentina tiene el problema más grave, que es que no tiene recursos para enfrentar esta pandemia. No tiene moneda, porque no puede emitir, como sí puede emitir tal vez Estados Unidos u otros países que tienen moneda. Nosotros no tenemos moneda. Entonces, si vos emitís, la gente, que los pesos que sobran se van al dólar y tenés un problema con la inflación, que lo estamos viendo ahora.
y tampoco tenemos crédito, entonces tampoco podemos hacer como Brasil, que colocó un montón de deuda, como Perú o como Chile. Entonces eso hace que no podamos hacer tal vez una cuarentena tan extensa porque la pagamos de manera cara, aun cuando tal vez en algún momento la necesitamos hacer. Eso hace que las consecuencias en términos del efecto colateral, como lo llamo yo, de las medidas que se tomaron el año pasado, se vivan en Argentina y no se vivan en otro lugar. Nosotros, más allá de que ahora estamos en la segunda ola, cuando termina todo esto, nosotros tenemos que empezar a pensar en qué pasa con la inflación, en qué pasa con la devaluación, en qué pasa con el dólar, todo eso en los países al lado no lo están pensando. Entonces, nosotros tenemos un problema, somos un paciente delicado, que no puede recibir los mismos tratamientos que recibe un paciente de 35 años que tiene perfecto estado de salud, ¿no? Sí, el tema de la inflación, o sea, ya tuvimos el índice de marzo 4,8. Claro. No, pero más hace 6 meses que viene el índice de arriba del 4%. No es que fue un mes que hubo un accidente porque se ajustó algún precio, como por ejemplo en los colegios. No, viene calentita hace 6 meses y todo parece indicar que con los datos de abril que tenemos, que otra vez abril va a estar alrededor de 4, entonces viene muy... Y no hay el salario de nadie ajusta a esa velocidad. Entonces uno dice, bueno, pará, yo entiendo la pandemia, me toca perder, hay un par de meses que por ahí los precios suben más y mi salario no aumenta, pero cuando eso sigue pasando, en un momento ya no hay sociedad que resista. Martín, ¿qué tipo de fenómeno es la inflación en la Argentina, que es un país que no la puede manejar? ¿Por qué no podemos manejarla como la han manejado, sí, un montón de países, inclusive latinoamericanos, ¿no? Porque tenemos una tendencia sociocultural crónica a gastar más de lo que generamos, entonces sistemáticamente queremos gastar más y no tenemos manera de financiarlo. La sociedad quiere consumir por encima de sus posibilidades y entonces lo emitimos y la emisión en un país que no tiene moneda es doblemente dañina y genera más inflación. Entonces no es la fórmula de la Coca-Cola, que uno dice, che, qué difícil, solamente la pueden producir a la Coca-Cola en un país, no. Digamos, todos los países de la región tenían inflación hace 30 años atrás y ninguno la tiene ahora. No hay nada, digamos, en Perú, por ejemplo, los contratos de alquiler se hacían en dólares, ya no los de compraventa de propiedades como acá. Los de alquiler se llegaban a hacer en dólares, los salarios por poco se fijaban en dólares. Bueno, terminaron con la inflación como terminó Bolivia, como terminó Paraguay, con gobierno además de centro derecha, con gobierno además de centro izquierda. No es ideológico el problema. Terminaron porque pusieron un banco central a hacer lo que tenía que hacer. Nosotros sabemos cómo terminar con la inflación. Lo que pasa es que la política termina dominando a las autoridades del Banco Central y no hay un Banco Central que pueda trabajar de manera independiente durante 10 años seguidos con el objetivo de bajar la inflación. Entonces es una decisión política seguir teniendo inflación, en definitiva. Por supuesto. Claro que es una decisión política. Fíjate, te pongo un ejemplo solo. Vos para bajar la inflación, una condición muy importante que vos tenés que mostrar en la sociedad que hay un cambio de régimen. O sea, uno de los éxitos de la convertibilidad fue que la gente entendió en el 91 que habían cambiado las reglas de juego, que de golpe ya las reglas eran otras. Y la inflación bajó, se desplomó y no hubo más inflación en la Argentina por muchos años. Pero después cambiamos de vuelta las reglas, otra vez volvimos a emitir, a hacer cualquier cosa y la inflación voló de vuelta. Y cuando vino el gobierno anterior, que uno decía, bueno, pero es de otro signo político, tiene la chance Macri de terminar con la inflación, incluso era su propuesta de campaña, el gobierno anterior también emitió. Entonces dijo, bueno, pero vamos a emitir menos que lo que emitía Cristina, pero vamos a seguir emitiendo un poco más. Entonces, la política finalmente se impone al Banco Central, eso genera que el Banco Central no tenga posibilidad de hacer lo que tiene que hacer, que lamentablemente muchas veces no es simpático, y bueno, y entonces tenemos inflación y no la podemos eliminar. Control de precios, ley de góndolas, control de precios, no sé, Ecuador, por ejemplo, es un país que ha logrado, si querés, detener con un programa similar al de ley de góndolas. ¿Crees que acá este tipo de controles podría detener? No, pero Ecuador detuvo la inflación con dolarización, que es una cosa muy parecida a lo que nosotros hicimos en los 90. No funcionó la ley de góndolas, no funcionó ninguna. No, la ley de góndolas no es para eso. La ley de góndolas es para generar más competencia en el supermercado, aún funcionando. Supongamos que funciona la ley de góndolas como estaba prevista en la idea del legislador. Es una ley que apunta a que haya más competencia y que el nivel de precio del supermercado baje un poquito. Pero la inflación no son precios altos, es otra cosa, es otro bicho distinto. La inflación son precios que van subiendo permanentemente. Entonces, si vos no tenés ley de góndola, los precios hoy en el supermercado están altos, pero la semana que viene no están más altos.
O sea, hay un problema de qué es lo que está pasando, que están más altos hoy que la semana pasada. Eso es la inflación. Los precios que aumentan, no los precios que están altos. Vos te tomas un taxi en Japón, en Tokio, y te sale carísimo el taxi. Es carísimo, es prohibitivo tomar un taxi en Japón. Pero vos te vas dentro de un año a Japón, te tomás el mismo taxi, sale lo mismo. O sea que el precio alto no quiere decir inflación. Vos con la ley de góndolas podés conseguir precios un poco más bajos si funciona, pero no podés frenar la inflación. Bueno, hablamos, a ver, hay que aclarar que la nota estamos, porque en este país las cosas cambian minuto a minuto, la nota la estamos grabando el martes, va a salir el viernes. Cierre de escuelas, la pelea entre ciudad y gobierno nacional, las vacunas. ¿Cómo ves esto y el impacto, si querés, en la economía con las restricciones nocturnas, el cierre de otra vez todo lo que es gastronomía, o sea, la reducción de los aforos, estás tomando un café afuera porque no puedes entrar al bar? Tal cual, tal cual. Y es un sinónimo del problema de fondo de la Argentina. El problema de fondo de la Argentina que, por si quedaba alguna duda, por supuesto era sabido, pero si a alguien le quedaba alguna duda, quedó evidenciado, quedó desnudo con la pandemia, es que el Estado no funciona. El Estado nos sale carísimo porque son impuestos altísimos que pagamos todos. Más de la mitad casi de los precios de cualquier cosa que compramos son impuestos. Y sin embargo no funciona el Estado. Entonces no funciona, pero no es que no funciona para poner un cohete en la Luna. Uno dice, bueno, no, porque hay una tecnología muy compleja, para poner un cohete en la Luna es difícil. No, nosotros fracasamos el año pasado en el programa del IFE, que fue el programa más importante que hizo el gobierno el año pasado para la pandemia. Lo diseñó para 3,5 millones de personas y se le colaron 5. Entonces en el programa más importante que diseñamos, y además terminó saliendo 2 meses más tarde, terminó pagándose solamente 3 meses de los 6 que duró, 7 que duró la pandemia. Entonces, fracasamos en eso. Si fracasamos en regalar dinero, imagínate si no íbamos a fracasar en gestionar la vacuna. Era obvio que íbamos a fracasar en gestionar la vacuna. Hablaste de los colados. Lo dije cuando arrancó el esquema de vacunación, era obvio que había que mirar a Chile porque era cantado que Chile iba a vacunar mejor porque el Estado en Chile funciona mejor. El Estado en Argentina no funciona, es un Estado grande que no funciona. Y entonces, y esto es lo que quedó un poco transparentado en eso. Tampoco gestiona en base a datos. El tema de las escuelas es el mismo denominador. Fíjate lo que pasó. En una semana, los 3 principales ministros del gabinete le dijeron al presidente que no había que cerrar. Primero se lo dijo al ministro de Economía. Le dijo, la economía no resiste cerrar otra vez las actividades masivamente. Hay que pensar otra cosa porque no lo resiste la economía. Después se lo dijo el ministro de Educación. Le dijo, los colegios no generan los contagios, hay evidencia científica de que no es así, no cerremos los colegios. Y después se lo dijo la ministra de Salud. Le dijo, no conviene cerrar los colegios, es lo último que tenemos que cerrar. Lo dijo Bisotti 24 horas antes que el presidente diga, cerramos. Entonces la sociedad mira y dice, ¿cuál es el criterio con el cual cerraron? ¿Mostraron algún modelo epidemiológico en el cual basaban la decisión? ¿Nos dijeron qué es lo que se espera con el cierre? ¿Nos dijeron cuántos casos esperan tener dentro de 15 días? ¿O si piensan reducir la ocupación de terapias intensivas? ¿O cuál es la métrica con la cual van a ver si esto funciona o no funciona? Porque además tampoco sabemos si dentro de 15 días vuelven a abrir. Entonces hay mucha incertidumbre porque el gobierno, y insisto, no es solamente un problema de este gobierno, es un problema del Estado fracasado que tiene Argentina, del Estado fallido que gestiona todo sin datos, esa es la marchanta. Entonces a mí me parece, porque escuché que los chicos se cambiaron los barbijos en la escuela, entonces mejor cerramos las escuelas. Evidencia anecdótica. Imagínense un país gestionado sobre la base de la experiencia de lo que te puede comentar en un grupo de WhatsApp un amigo tuyo, no, mira, esto no va a funcionar. Entonces la medida es que no se hace. ¿Cómo es? ¿Y cuál crees que fue el criterio para cerrar los colegios? En serio, o sea, porque de verdad políticamente está teniendo un costo altísimo. Yo creo que es una especulación, porque nadie está dentro de la... Me llama mucho la atención que con los 3 principales ministros del gabinete diciéndole que no, el presidente igual cerrara, lo cual quiere decir que el presidente no la tomó la decisión, porque si no, tiene que cambiar a los principales asesores que tiene. Evidentemente fue otra persona. Y uno tiende a pensar que la persona que tomó la decisión fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se dio cuenta de que empezaba en una situación donde se desbordaba absolutamente todo, que no podía controlarla de ninguna manera, y recurrió a tratar de cerrar las actividades sobre las cuales tenía más control, digamos. Entonces no cumplen en un colegio de La Plata, le sacan el subsidio del colegio de La Plata, le sacan la posibilidad de anotar nuevos alumnos, le sacan la matrícula. Tienen un poder de policía como para garantizar que eso se cumpla, que no lo tienen, por ejemplo, para garantizar que la gente no salga a la calle o que la gente no se junte en una casa, ¿no?
Martín Guzmán, fuera de compartir el amor por el lobo, ¿sí? ¿Qué opinión te merece? Es la reserva de racionalidad que tiene el gobierno. Así que tengo la mejor opinión de Guzmán. Es una persona que entiende perfectamente cómo funciona la economía. Lo que pasa es que otra vez es la política. Una cosa es lo que el ministro dice y después lo que termina haciendo. Muchas veces porque termina empujado por las decisiones del presidente, por las decisiones de la vicepresidenta. Ahora, si uno conversa con Martín Guzmán sobre los problemas de la Argentina, el diagnóstico probablemente nos va a encontrar juntos, coincidiendo en el 90% de las cosas que puede plantear. Bueno, ahora, en esto de los ministros diciendo algo horas antes de la restricción, las restricciones o las medidas que anuncia el presidente el jueves, el fin de semana sale una nota en Clarín de Martín Guzmán diciendo cuando el mercado falla, el Estado tiene que intervenir para bajar la inflación. Y acto siguiente aumenta el combustible YPF, ¿no? El 6%. ¿Es más de lo mismo la falta de comunicación, si querés? O sea... El gobierno tiene una lectura que, digamos, si vos te pones a pensar cuando se aceleró la inflación el año pasado en octubre y se le fue el dólar a 200, de golpe todos entendieron cómo funcionaba la economía y ellos anunciaron que no iban a emitir más, que le iban a devolver al Banco Central parte de la plata que les había prestado y que iban a ser mucho más prolijos en el gasto este año. Y esto fue hace muy poco tiempo atrás, en octubre del año pasado, noviembre del año pasado. Ahí es como que cuando se empieza a caer el avión, viste, está ese dicho, cuando se cae el avión somos todos católicos, todos empezamos a rezar en algún dios, no sé si católico, pero algún dios le empezamos a rezar, todos somos creyentes. Cuando se empezó a caer el avión, todas las hipótesis heterodoxas de la inflación en Argentina se cayeron y tomaron las medidas más ortodoxas que podían tomar. Entonces, ahora obviamente hay un discurso, hay elecciones, en año electoral, el ministro tiene que decir algo que más o menos cierre y el argumento del gobierno es hay un problema de coordinación. Nosotros sentamos a los empresarios y a los sindicalistas ya entendieron, hicieron las paritarias en el nivel que pedíamos nosotros, 30, 35% depende del gremio, ahora tienen que entender los empresarios. No funciona así ninguna economía del mundo, pero bueno, me parece que es más una respuesta política que técnica económica. Martín, ahora que nombraste el blue, ¿por qué está planchado el blue? Y bajo. Primero, sí, a ver, yo no estoy tan de acuerdo con que esté tan bajo. Primero, cuando uno mira el nivel que uno convierte los precios de la Argentina usando el dólar blue y los compara con los precios de Uruguay, de Brasil o de Chile, está claro que Argentina está muy barata con ese dólar blue. O sea que da la sensación que está más bien alto. Es decir, si vos yo me siento a comer acá en este bar y convierto lo que me cobran en este bar a un dólar de 150 pesos o 140 y pico de pesos, claramente es un precio barato el que me cobran acá, en la comparación. Ahora, y por otro lado, hace un año atrás, o mejor dicho, a principio del año pasado, estaba a 70 pesos, hoy vale el doble, aumentó 100%. Es cierto que desde que en octubre hubo una corrida, que se fueron muchos depósitos de plazo fijo que dijeron yo no quiero tener pesos, quiero dólares, y entonces el dólar picó y se fue a 195, y desde ese 195, que era una locura total, que no tenía, era un delirio, empezó a bajar. Entonces uno dice, no, está barato el dólar. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que en un país normal el tipo de cambio tendría que estar bastante más bajo de 140, el tipo de cambio de equilibrio normal en un país que funcione. 140 es un precio que todavía, 140, 150, ese rango en el cual están los distintos dólares paralelos, es un precio de relativo pánico, de desconfianza en la economía general, que si no se mueve mucho en los últimos meses es porque no sobran tantos pesos en la economía. Ya el gobierno hace varios meses que lo emite, sobran menos pesos para irse al dólar por un lado, por otro lado el gobierno había algunas dudas sobre si iba a llegar al puente de divisas que viene ahora porque entran los dólares del campo y no pasa nada y van a llegar bien, y la soja está a 530 dólares la tonelada y le van a entrar un montón de dólares al gobierno. Un poco la expectativa es, no hay razones para que este dólar esté un poco más alto. Algunos dicen inclusive que los empresarios que tienen que pagar el impuesto a las grandes fortunas liquidaron algo de esos de los dólares que tenían en el paralelo para poder pagar. Están todas estas versiones. Entonces, lo que pasa es que es un año, que hay dos incertidumbres grandes hacia adelante. La primera es la del COVID, que va a pasar con esta segunda ola, y la segunda la de las propias elecciones. Viste que siempre en los años electorales la gente le gusta dolarizarse un poco para ver qué pasa. Hablemos un poco de Martín. La economía del pánico, ¿sí? Impacto de la pandemia en la Argentina. Esta conferencia, estas charlas las estuviste dando durante 2020. ¿Seguís
nos Sí, contás claro, porque qué es... Sigue. Bueno, esencialmente... Esto del el pánico, sigue el pánico. Contanos un poco esto. Porque cuando llegó la pandemia, el shock de la pandemia eran dos problemas que se juntaban. Siempre nosotros hasta ese momento habíamos visto dos tipos de crisis en el mundo. Crisis que se producían por el lado de la oferta, por ejemplo, la crisis de la OPEP, cuando el petróleo se armó la Organización de Países Exportadores de Petróleo a fines de los 60, principios de los 70, y ahí hubo una crisis espectacular porque el principal costo de producción del mundo se multiplicó por 8. Después hay crisis de demanda, por incertidumbre. La crisis del año 30, por ejemplo, es una crisis histórica porque de golpe la gente no consume y los empresarios no invierten porque hay mucha incertidumbre en la economía. Lo que no habíamos visto eran las dos crisis en una, digamos, y acá lo que se combinó es, primero cayó un meteorito, que es la pandemia, con mucha incertidumbre, porque hasta te diría que la analogía del meteorito es generosa, porque el meteorito ya está, terminó de caer y ahora tenemos que reconstruir, pero acá ni siquiera se sabe si no hay otro segundo meteorito que viene atrás. Entonces, primero tenés el meteorito ese, que cerró la canilla, todos los gobiernos cerraron. Entonces, si vos no cerrás la canilla, no sale agua, eso es condición necesaria, tiene que abrirse la canilla para que salga agua. No se puede producir, no, porque la gente no tiene plata. El bar de acá en la esquina estaba cerrado, lo cerraron. Entonces, por más que yo le ponga plata en el bolsillo a la gente, acá no podía venir a consumir nadie porque estaba cerrado el bar. Ahora, una vez que el gobierno empieza a abrir, tampoco está seguro de que vuelva la gente. De hecho, este bar no está lleno ni por asomo, más allá del aforo que tiene que tener, hay un montón de mesas libres, porque hay mucha incertidumbre, entonces la gente también se quedó sin ingresos. Mucha gente, los salarios reales cayeron, mucha gente perdió el empleo directamente, los comerciantes, muchos perdieron sus negocios. Entonces, y además no sabemos qué va a pasar hacia adelante. Entonces, si tengo algo de resto, tampoco me lo gasto porque estoy esperando a ver qué pasa durante este año. Esa combinación genera un comportamiento muy conservador de las empresas y muy conservador de las familias, que reproduce la crisis, que genera un círculo vicioso del cual resulta difícil salir, ¿no? Cuando ahora una pregunta así como un tip. Me sobra un mango. Vamos a poner una utopía. Hoy en Argentina, me sobra un mango. ¿Qué hago? Disfrutalo, gastátelo, porque es lo mejor que puedes hacer. Es al revés. Yo siempre digo que es al revés. Mira, el otro día una persona me escribe y me pregunta, ¿qué hace con el dinero de una propiedad que acaba de vender? Entonces yo la pregunta que le hago es, le pregunto antes, digo, ¿pero para qué vendiste la propiedad? Porque la lógica es al revés. O sea, vos tenés que pensar en vender una propiedad si es que vos tenés un destino mejor para el dinero. No tiene sentido que vos vendas y después empieces a preguntar qué vas a hacer con el dinero. Como tampoco tiene sentido que vos tengas el mango que te sobra y empieces a pensar para qué tenés el mango que te sobra. Si vos no tenés una lógica para destinar ese mango que te sobra antes, si no lo ahorraste por una razón puntual, lo mejor que puedes hacer es disfrutarlo, porque para eso trabajaste, para eso te mataste. Ahora, si vos tuviste un objetivo, dependiendo del objetivo será la inversión. Si vos me decís, no, porque yo quiero hacer un viaje a Europa el año que viene, buenísimo, te compra euros, mucha vuelta no hay, digamos, no hay mucho para hacer en el corto plazo. No, porque yo quiero que mi hija, cuando termine el secundario, vaya a una universidad privada y quiero empezar a juntar la plata desde ahora. Bueno, ese es otro tema, porque estás ahorrando a 10, 15 años, por ahí se justifica más que empieces a ahorrar en acciones, que diversifiques el riesgo argentino y compres acciones del exterior en un instrumento que se llama CDRs, que se puede usar para comprar acciones del exterior. Es decir, hay muchas opciones alternativas de inversión, pero siempre la pregunta es primero, ¿para qué estás juntando la plata? ¿Cuál es el objetivo con el cual vos juntás la plata? Un poco que responder esa pregunta te va a despejar el panorama de qué es lo que tenés que hacer. Vamos a suponer que la estoy juntando porque vivo en Argentina y quiero tener un poco de espalda, nada más. Porque no sé cuánto dura este tsunami. Perfecto, entonces vos sabés que ese es un dinero que vas a destinar a un gasto en pesos en Argentina y que probablemente lo tengas que tener líquido en una circunstancia que no sabes cuándo puede ser. Vos no tenés ninguna certeza de que dentro de 3 meses no la necesites a la plata, ojalá que no, o dentro de 6 meses o nunca, no lo sabés. Entonces necesitas que la plata esté en pesos y que sea líquida, o sea, que lo puedas realizar rápidamente. Por ejemplo, no te podrías comprar, por más que fuera mucha plata, supongamos, no te podrías comprar un departamento. No, vamos a pensar en un empleado que todos los meses, que sigue con su laburo y que todos los meses le está sobrando un mango, pero no sabe cuánto tiempo va a tener laburo, cuánto tiempo le va a rendir el sueldo. Perfecto. No podrías comprar, por ejemplo, Bitcoin. ¿Por qué no podrías comprar Bitcoin? O no tendría sentido. Porque vos por ahí la necesitas a la guita la semana que viene. Y justo la semana que viene el Bitcoin cayó a menos de $30.000 y vos tenés que la mitad de la plata. Entonces vos sabés que si lo esperás al Bitcoin se va a recuperar,
porque en el largo plazo es volátil el Bitcoin, en el corto, pero en el largo plazo se recupera. Entonces, pero vos tenés que vender ya tus Bitcoin. Entonces no te podés meter en una inversión que si tenés que salir mañana perdés plata. No podés meterte en acciones, no podés meterte en Bitcoin. Si es espalda para una crisis transitoria, que es un canuto, como le decimos muchas veces, por si nos quedamos con menos laburo el mes que viene, por si aparece un gasto extra que no teníamos previsto, por si chocamos el auto, etc. Entonces lo mejor es mantenerlo en pesos y líquido. Y eso hoy es un plazo fijo, esencialmente. Vas a perder contra la inflación, no le vas a ganar la inflación, pero vas a recuperar más que si te quedas con la plata en el bolsillo, que se te desvaloriza un montón. Bien. Martín, ¿para cuándo el próximo libro? Vamos a repasar un poco a ver si nos quedó alguno afuera. Lo que el dinero no puede pagar. Casualmente, Psychonomics y el GPS. Ay, no veo porque tengo los anteojos de lejos. Bueno, a ver, me ibas a decir algo. De tu economía. Ahora, hoy es 20 de abril. Bueno, estamos grabando el 20 de abril. Sí, por eso aclaramos, porque viste que el viernes cuando sale no sabemos qué fue. El 1 de mayo es feriado, pero la preventa probablemente ya salga el 29 de abril o 30 de abril y el libro va a salir el 2 de mayo. ¿Cómo? ¿Podemos decir el título? Sí, se llama Nada será igual. Un viaje a la economía del futuro. Qué genio, porque en realidad Maru dijo que me había olvidado, pero en realidad el motivo por el cual estás acá es porque básicamente debo reconocer que por ahí en la carrera de grado mucho de economía no, el doctorado me dio alguna que otra herramienta, pero si hay algo que nos gusta y me gusta es escucharte por esta claridad que tenés. Vamos a hacer después una última pregunta de archivo a ver si lo resistís, pero te quiero hacer una pregunta. Vos hablas de la economía de la felicidad. ¿Sí? Dice por lo pronto tu LinkedIn que trabajas sobre esto. A mí fue un concepto que me llamó particularmente la atención. Amartya Sen, economista indio, ¿sí? Uno de los que empieza a hablar de esto, fue premio Nobel de Economía en el año 98. Tiene una frase, ¿sí? Que te quiero preguntar básicamente cómo lo ves en términos de la Argentina. Y acá sí me voy a poner los otros. Porque me llamó particularmente, o me dio un poco de miedo, ¿sí? La democracia está directamente relacionada con la economía. Como ponen de manifiesto las hambrunas. No hay hambruna en democracia. Y aunque pueda haber malnutrición, se corrige mediante la educación y unas políticas adaptadas. Tenemos un índice de pobreza muy alto, ¿sí? ¿Ves mal? ¿Cómo ves el destino? Sí, claro, porque era un poco lo que te decía más temprano, ¿no? El sistema democrático es un sistema donde las decisiones se votan y cada persona tiene un voto. En el sistema de economía de mercado también se vota. Cada vez que vos comprás, votás. Lo que pasa es que votás con el bolsillo. Y entonces le indicás al sistema económico lo que tiene que producir, lo que no tiene que producir, etc. Pero con el bolsillo. Pero cuando el ingreso está muy desigualmente distribuido, yo tengo 100 votos y vos tenés uno solo. Entonces, que yo tenga 100 votos y vos tengas uno solo, en algún momento puede hacer que vos ya no tengas ganas de que el sistema de votación siga siendo un sistema de votación, porque cada vez que votamos perdés, ¿te das cuenta? Entonces, en un momento vos podés querer patear el tablero. Y esto es un poco la preocupación de Amartya Sen. Los sistemas en los cuales hay mucha desigualdad son sistemas políticos que además funcionan mal. Son presa de que, por ejemplo, está la posibilidad de que los votantes de bajos ingresos sean capturados por alguien que tiene altos ingresos y como ocurre muchas veces, que se compran votos. Pero además está la posibilidad de que directamente ni siquiera quieran participar de ese juego, que tengas una situación revolucionaria o una situación en la cual se rompa el orden institucional, porque la gente se cansa. Entonces, esto es como los chicos. Yo tengo un nene, tengo Mellis de 4 y tengo un nene de 7 años. Cuando yo juego con ellos, digamos, cada 3 o 4 veces lo tengo que dejar ganar, si no todas las veces, digamos, porque si no, se no cansa. Juega más, digamos. no juega más. Si ven que le gano yo, si yo le gano 10 veces seguidas, ya a la vez número 6 ya no quieren jugar más, claro. Bien. Bueno, se pusieron muy serios. Vamos a ver si Martín resistís archivo. A ver. ¿Sí? Voy a sacar Nadie resiste. Sí, para. A ver si post pandemia no. Vamos a darle fecha. Corría el 2016, estabas en una entrevista con José del Río en La Nación y declarabas: la vida social hace más felices a las parejas que el sexo. Post 2020. ¿Qué opinás?
Totalmente. De hecho, uno de los conflictos centrales del 2020 desde el punto de vista de las relaciones familiares, lo escuchaba el otro día Gustavo González, que es psicólogo de la UBA. Ellos hicieron un estudio donde lo midieron a esto. La ruptura de las relaciones sociales es brutal en el contexto pandémico. Es uno de los daños más grandes y menos medibles. Si no fuera por esta investigación de Gustavo, prácticamente nadie está diciendo, estos no, son números que pasan bajo el radar. Digamos, uno ve la inflación, uno ve la caída del empleo, ve los datos duros, pero uno no ve el tendal que va a quedar en relaciones sociales que se rompieron. No, y la verdad que todas las investigaciones de economía de la felicidad muestran que la satisfacción está mucho más vinculada a relaciones sociales que al dinero, que al empleo, que a cualquier otra cosa. Y acá no sabemos si resistís archivo. También de la misma nota. Los casados son más felices que los solteros. Post 2020, ¿opinás lo mismo? Post cuarentena, ¿no? O sea, es la pregunta. Sí. Estamos todos casados acá, ¿eh? Todos casados. Ese es un dato objetivo de la realidad. Sobre todo en un contexto en el cual si no estás feliz te podés divorciar, digamos, ¿no? Entonces medio que por construcción el casado es más feliz porque lo eligió el camino ese y entonces por construcción termina dándose esa situación. Pero la verdad que sí, es un dato de todas las encuestas que llama bastante la atención. En general la gente que está casada, y en Argentina nosotros hicimos un estudio con Pablo Giafino hace unos años y efectivamente había un efecto cuando se aprobó la ley contra el digamos que favorecía el divorcio vincular. Ustedes se acordarán en la década del 80, de hecho eso mejoró los índices de felicidad porque un poco sacaba de la trampa del casamiento al que estaba ahí pero no quería estarlo. No, igual esto era post 2020, o sea, lo preguntamos después de haber pasado el 2020, la cuarentena. Una de las grandes disrupciones de la cuarentena es que descubrimos algo que ya se sabía pero que muchos lo descubrieron, que el trabajo y la escuela no son solamente los proveedores de bienes y el formador de las capacidades de los chicos, sino que tienen un rol social de organización social del tiempo. Entonces, aunque vos le resuelvas en la pandemia a la gente la cuestión de la provisión de recursos, diga, no, está bien, yo te voy a dar un IFE, te voy a dar la plata, vos comés igual. Y aunque vos le resuelvas la formación, ¿no? Porque va a estar el Zoom, igual vas a aprender por la red, por WhatsApp te va a llegar el material. Igual se rompieron las relaciones sociales y la escuela dejó de funcionar como factor de organización social. Y eso se ve, es un fenómeno que se veía en las vacaciones. Los psicólogos muestran que hay un montón de divorcios en las vacaciones, porque una cosa es cuando está organizada la vida de la familia, nos vamos a trabajar a las 8 de la mañana, nos encontramos a las 6 de la tarde, bueno, hay una rutina, está la comida, un día salimos en la semana, se mantiene. Pero cuando estás dentro de tu casa a las 24 horas y esto es lo que elegiste y te ves face to face, digamos, el primer día... No, además el no haber afuera, cuando no hay afuera no hay deseo. Entonces, chicos, el primer día de cuarentena fue, todo el mundo se reía, era hasta divertido, digamos. Uy, mirabas por el balcón, que hacían los del cuarto G en el balcón de al lado. Cuando llevamos un mes de cuarentena, la gente, viste, ya... No, complejo. Las ripideces, claro. Corres, sos runner. ¿Le incrementaste los números a la reta de contagio o corres en La Plata? No, bueno, esas son las cosas increíbles. Por eso te decía más temprano, cuando nosotros recordemos en algún momento cómo se gestionó la cuarentena y la pandemia en Argentina, todo de espaldas a los datos. Así como se toma la decisión de cerrar los colegios sin ningún dato, porque escucharon que se cambiaban los barbijos en la puerta de la escuela y en contra de la recomendación de los especialistas, en su momento cortaron la actividad de los runners porque alguien dijo que los runners eran los responsables de trasladaban el contagio corriendo por la ciudad. Un disparate que no resistía al más mínimo análisis. Bueno, pero bueno, qué sé yo. Hablando de esto, estás enojadísimo sacando cuentas con las vacunas. Te escuchamos en la radio, te leímos en Twitter. ¿Te cerraron los números con las vacunas o te siguen sin cerrar? No cierro. No, porque es gravísima la cantidad de gente que se vacunó como sistema de salud. No hay tantos. En realidad, médicos y enfermeros en Argentina son 440.000 en total. Pero ya se dieron más de 1.600.000 vacunas a personal de salud. Entonces, cuando se abrió la vacunación del sistema de salud, hicieron una apertura más generosa del concepto de trabajador de salud, incluyeron a toda la gente que era auxiliar de la salud también, aunque no fuera enfermero o médico, ¿no? Entonces, qué sé yo, el personal administrativo, el que limpiaba en el hospital, el que se podían contagiar todo, está bien. Bueno, entonces metieron a todo, al que sacaba fotocopia. Hasta que sacaba fotocopia que no se podía contagiar, pero no importa, que si contagiaba no cambiaba nada, pero no importa. Todo el mundo, esa cuenta eran 821.000 personas. 821.000 personas.
y ahora ya llevan entregadas vacunas al sistema de salud por más de 1.600.000. Entonces hay 350.000 vacunas que se anotaron, que pusieron el hombro diciendo yo soy sistema de salud y que no son sistema de salud. Entonces fue muy turbio el sistema de vacunación en la Argentina. Entonces, claro, si hubiera llegado a vacunarse todo el mundo y nosotros esta segunda ola nos agarraba vacunados, bueno, vaya y pase, no importa. Es como decía el presidente, se adelantó en la cola, pero todos llegamos igual a la cola. El problema acá es que no llegó la cola, es decir, se adelantaron algunos, se vacunaron rápido algunos, que no eran sistemas de salud, más de 350.000 se colaron como sistema de salud, que no son sistemas de salud, con datos oficiales te lo digo. Sí. Entonces, digamos, llegás a la segunda ola, ahora hay que guardarse, ahora los chicos no pueden ir a la escuela, ahora vos no podés ir a trabajar, ahora vos no podés abrir tu negocio, y vos te preguntás, ¿pero esto no se podría haber evitado si la vacuna iba para la gente que lo necesitaba? Igual ¿por qué no tenemos vacunas? ¿Por qué tenemos tan pocas vacunas? Porque se gestionó mal. Hubo gente que gestionó bien. Mira, hay una comprobación interesante en Europa. Europa demuestra cómo la burocracia de los estados a veces funciona mal y qué cosas hacen que funcionen bien. Hubo casi un experimento natural. Inglaterra salió de la Unión Europea hace 2 años, terminó de salir hace poco en realidad. Pero el famoso Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, en realidad el Reino Unido de la Unión Europea. O casualidad, la Unión Europea fracasó rotundamente en la administración de las vacunas porque la concentraron en la Comisión Europea, que es un órgano de la Unión Europea que no sirve para nada, que gestiona muy mal, que es muy burocrático, y entonces se la pasaron discutiendo cuánto podían pagar y cuánto no podían pagar de la vacuna, llegaron tarde, se perdieron la vacuna, y al lado, cruzando el estrecho ese, cruzando el canal ese que separa a Inglaterra de Francia, los ingleses vacunaron a más del 50% de la población y son una máquina de conseguir vacunas. Entonces, ese es un experimento fantástico porque te muestra cómo, estamos hablando todos de países desarrollados, no hay ningún problema y tienen plata, no es un problema de plata, es un problema de gestión. Acá tampoco es un problema de plata, acá es un problema de gestión. Gestionó bien Chile, consiguió un montón de vacunas. Gestionó bien Uruguay, consiguió un montón de vacunas. Brasil tiene más vacunas que nosotros. Nosotros en el medio gestionamos mal las vacunas y además para conseguirlas y después las aplicamos mal. Y además no tenemos plata. Además. Pero es lo de menos, digamos, porque si alguien piensa que una vacuna es cara, es porque no probó sin la vacuna. El repro que vos mencionabas recién. Pará, esto, vos al final, perdón, me acordé, vos fuiste voluntario, ¿sí? Sí, pero lamentablemente me hice un test de anticuerpos después y no tengo ningún anticuerpo. Así que, o sea, no te dijeron si era el placebo. El placebo. O era malísima la vacuna, no sabemos. No, porque siempre algún anticuerpo tenés, pero no te lo pueden decir porque es ciego el procedimiento, pero después de cuando había pasado un tiempo, me tuve que hacer mi testeo de rutina que me hago todos los años y de paso me hice el testeo de anticuerpos y no me dio nada, me dio 0-0, así que no, lamentablemente fui parte del placebo. La ventaja es que cuando participás de los experimentos esos, mucha gente no lo sabe, te ganás el derecho a la vacuna cuando se levanta el ciego. O sea que cuando ahora, en cosa de un mes, se va a terminar el experimento y se va a levantar el ciego para ver quiénes recibieron el placebo y quiénes recibieron la vacuna, la empresa, que en este caso es CanSino, que era una vacuna china, se compromete a vacunar a todos los que recibieron placebo. O sea que yo ya sé que voy a tener mi vacuna garantizada por esa vía. Porque fuiste voluntario. A ver, una nota hermosa. Página, Martín, así la ponemos, la página de Martín Tetaz. Decí la voz. www.martintetaz.com. Igual que no. Sí, le ponemos en Google. A la gente googlea. Estemos atentos al nuevo libro, fin de semana, sí. Ahora, el que viene no, el otro, de verdad, placer siempre. Siempre, lo bueno es que todos los días podemos gozar, escucharte. Esta vez te escuchamos en nuestro programa. Martín, gracias de verdad por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Bueno, y en un día donde estamos tocando de alguna manera la temática, sí, en agenda absolutamente, que es la educación, estamos en esta columna especial con la licenciada Paula Stornelli. Paula, licenciada en Marketing, en Comercialización, MBA y especialista certificada en Educación Virtual.
La invitamos a Paula básicamente hoy para hablar un poco, porque se habla mucho de la primaria, de la secundaria, del jardín, para hablar un poco del nivel universitario en principio. Hola Paula, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Hola Lau, hola Marianela, un placer para mí estar con ustedes, siempre las escucho, así que hoy les agradezco un montón porque me parece un placer compartir este espacio con ustedes. Gracias, Paula. Bueno, y arrancás con esto de la distinción. A ver, Paula, vos cuando charlábamos un poco preproducción nos hiciste una distinción que me parece que es la primera que hay que hacer a la hora de hablar de enseñanza virtual, ¿sí? ¿Cuál era esa distinción? Contanos un poco de qué se trata. Bueno, hay una gran diferencia entre lo que es la educación virtual y la educación remota. En la educación virtual, el alumno, yo aclaro que desde hace 8 años trabajo en educación virtual antes de la pandemia. Tenía como un poquito de horas de vuelo que me ayudaron a, digamos, sobrevivir con este tsunami. Hay una gran distinción entre lo que es educación virtual y remota. En educación virtual, el alumno elige, digamos, la enseñanza virtual y la enseñanza, digamos, está preparada para eso. Hay una plataforma, una LMS, que es un Learning Management System, donde el alumno entra y puede, digamos, está dividido por unidades virtuales de aprendizaje que se llaman UVAs, donde el alumno en cada una tiene objetivos de aprendizaje, donde hacer foco, exposiciones de experto, todo esto preparado por contenidistas. A lo que se le suma, digamos, también los encuentros sincrónicos a través de otra plataforma, por ejemplo, las plataformas de LMS que hoy más se están usando, antes se usaba Moodle, ahora estamos usando mucho Brightspace, que es una plataforma canadiense, y para conectarse con los alumnos a través de esa misma plataforma de manera sincrónica, por ejemplo Teams, bueno, Google Meet, hay varias, Zoom, la más conocida por todos. A ver, pero el alumno eligió eso. estudiar. Hay como una predisposición de antemano de encarar un proceso de aprendizaje virtual. Virtual. Todas las universidades tienen dentro de las carreras presenciales materias virtuales que están preparadas por contenidistas. ¿Qué es la educación remota? Bueno, la educación remota era lo que todos teníamos de manera presencial y de golpe, por un hecho externo, como fue la pandemia, hizo que todos estuviéramos enseñando desde nuestras casas. Entonces, ahí, digamos, no tenemos un LMS, tenemos solamente un software para conectarse de manera sincrónica, como puede ser Microsoft Teams, Google Meet o Zoom o cualquier otro que exista. Paula, lo primero que me hace ruido es el tema de los contenidos, o sea que los contenidos no estaban adaptados justamente para eso. Exactamente. Bueno, los contenidos no estaban adaptados para eso, hubo que trabajar muchísimo, sobre todo con las materias remotas en eso, en hacer como carpetas donde uno pusiera objetivos de aprendizaje, metas, para que el alumno no se sintiera tan perdido. Alumnos de primer año que hicieron la primera semana de universidad y después nunca más, esto pasó el año pasado, entonces, bueno, trabajar un poco también con la motivación, ¿no? Porque son chicos muy chicos todavía, digamos, que recién salen del colegio y un contexto que para nosotros fue complicadísimo de entender, para un alumno también. Entonces, básicamente eso también fue un tema a trabajar, ¿no? Porque por más que... Perdón, digamos, te corté. Vos, sí, en tu experiencia, en esto de la sociabilización que se habla un montón en los otros niveles, la sociabilización, el networking en años más avanzados, si querés, ¿sentís que se verá perjudicado o se ve perjudicado en este formato que no hay plan B? O sea, estamos todos de acuerdo que no hay plan B. Eso es un tema fundamental, el tema de la socialización, sobre todo en chicos que entran a primer año de la universidad. Es lo mismo que primer grado, o sea, en el colegio, básicamente. O sea, hay algo que cuando un chico necesita sí o sí el colegio, porque en primer grado les enseñan a escribir. Entonces, y la socialización es fundamental. Yo, en mi caso particular, yo trabajo mucho y me tomo el tiempo de,
acá no se tiene que perder la humanización, y esto es lo contento que uno se pone cuando está dando clase a una cámara y que los del otro lado te prendan la cámara, que se presenten. Yo me tomo el tiempo para que se presenten, para que se conozcan, armo equipos. Hay plataformas de software donde vos podés armar equipos y ellos trabajan en equipos y darles tiempo. Obviamente te lleva más tiempo, pero es la dinámica y que vos puedas dividir quizás en 3 partes, ¿no? Una parte expositiva donde vos exponés, una parte de acción donde ellos trabajan en equipo, utilizando también distintas herramientas, porque desde las universidades nos han capacitado un montón con distintas herramientas para que ellos hagan distintos ejercicios de acción y que apliquen lo que vos hacés, porque no sirve de nada que vos estés 4 horas dando clase. Y después son herramientas de feedback donde vos veas si realmente se incorporaron los conocimientos. Pero la socialización es fundamental. Aparte humaniza mucho más esto de que sea tan frío y de que vos prendas la cámara y ellos, porque al principio fue como que ellos se acostumbraron, ¿no? No era obligatorio que prendieran la cámara, entonces, pero el hecho de prender la cámara hace que todo se humanice, y para mí es súper importante en la virtualidad. Paula, y en esto que ver las emociones, ver cómo se sienten, ¿no? Bueno, y en esto que decías que vos venís con horas vuelo, con horas clase online. ¿Qué pasa con el resto de los docentes que estaban acostumbrados a la presencialidad? ¿Cómo viste eso? ¿Cómo viste que se fueron adaptando? Porque claramente no es sencillo. No es sencillo. A mí, la verdad es que las horas de vuelo a mí me ayudaron en el hecho de la practicidad a la hora de hablarle a una cámara, que para cualquier otro por ahí no es fácil. Bueno, ustedes son periodistas, tienen mucha facilidad en eso, y la verdad es que no se complica, pero para una persona, imagínate, más grande, o que no habría nunca una computadora, docentes de más de 60 años que tienen mucho para dar, pero a eso se les complica más, o sea, a la gente más grande se le complica más. A mí me parece fundamental que las universidades inviertan en lo que es educación virtual y en capacitación, y eso lo han hecho. Viste que se habla mucho, Paula, de esto del home office y cómo serán los tiempos venideros en esto de si va a quedar un formato híbrido entre home office y presencialidad en las organizaciones. ¿Tenés alguna idea, tenés alguna hipótesis sobre cómo podría llegar a quedar el tema de la educación en este nivel, ¿no? Por ahí en posgrado o en maestrías hay más chances de que haya más cursos en esta modalidad. Pero en la universidad, en lo que es grado, mira, yo creo que, el tema fundamental, no sé si va a ser gradual la vuelta, sobre todo porque los docentes universitarios estamos en una 5ª etapa de vacunación. Entonces yo creo que nos van a vacunar recién el año que viene. No falta. Entonces acá es fundamental, fíjate que la curva de contagios está en un pico entre los 16 y 19 años, 18 y 19 años los agarramos nosotros en primer año. Pero sí creo que el híbrido, digamos, no sé si un híbrido, pero sí la primera etapa iba a ser una vuelta gradual, tiene que ser con los exámenes. Para mí los exámenes tienen que ser presenciales. ¿Cómo se manejan los exámenes de manera virtual? De manera virtual, nosotros utilizamos mucho, hay herramientas que controlan, por ejemplo, el movimiento de los ojos de la cámara, todo como es Proctorio, que nosotros lo usábamos cuando teníamos Moodle, el LMS Moodle, pero también hoy se utiliza muchísimo el hecho de tomar, digamos, exámenes a libro abierto, casos, donde el chico tiene que aplicar la teoría, y por más que tenga 20 libros abiertos, y el tiempo es fundamental, porque ellos arman grupos de WhatsApp y se pueden pasar todo, entonces vos le das poco tiempo y no tienen ni momento de agarrar el teléfono y decir, che, a ver qué pusieron, porque no hay tiempo. Clarísima. Pero es complicada la copia, y por eso digo que para mí lo primero que tiene que volver a presencial son los exámenes con burbujas. Yo creo que la vuelta va a ser gradual, por ejemplo, una semana primer año, una semana segundo año, una semana, o sea, en un curso vos ir una vez por semana, pero la vuelta tiene que ser gradual, y sí, los que eran presencial en algún momento vamos a tener que volver, porque se tiene que volver, pero también depende de los niveles de vacunación.
Yo creo que después de que se vacunen la gente, digamos, de riesgo y todo eso, tendríamos que venir los docentes. Ha sido clarísima. Clarísima. Sí, valoramos un montón tu testimonio, Paula, ha sido clara, concreta. De verdad, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por darme el espacio para participar. Las quiero un montón. Gracias, Paula. Esperemos que pronto nos podamos abrazar. Ay, ojalá. Ojalá. Bueno, y ahora sí, cerrando este programa, en este espacio que nos gusta destinarle a la salud mental, estamos con el licenciado Paolo Becerra. Paolo es psicólogo, coordinador general de ABC, Psicoterapia y Salud. Paolo, hoy necesitábamos un psicólogo. Siempre está bueno tener un psicólogo cerca, pero estamos transitando momentos difíciles y la realidad es que hay un tema que claramente está puesto en agenda y tiene que ver con la educación, los niños y el cese de la presencialidad, la vuelta a la presencialidad y todo el impacto, más allá de lo que está ocurriendo en este momento, de alguna manera hablar de, si querés, lo que ya hemos transitado. 2020, un año complejo para la humanidad entera, pero nos vamos a enfocar con Paolo con los chicos. ¿Se empiezan a ver ya, Paolo, cuadros o consecuencias, si querés, de lo que fue el encierro, la cuarentena en niños específicamente? Sí. A ver, en principio, para poner quizás en temas sobre esto, sí es importante tener presente que la sintomatología o los problemas que nosotros empezamos a detectar comenzaron muy tempranamente. O sea, nosotros tenemos la experiencia de haber pasado un 2020 atípico, inusual, algo para lo que la humanidad no estaba preparada o no habíamos vivido nosotros. Y la realidad es que al muy poco tiempo de que comenzaron las diferentes restricciones y demás, empezaron a verse sintomatologías o predisposiciones que se fueron aumentando con el tiempo. Lo digo muy tempranamente, me refiero, para que uno se pueda hacer una idea, aproximadamente a los 50 días de que nosotros empezamos a estar en aislamiento preventivo, los diferentes estudios demuestran que empezó a manifestarse cierta sintomatología. Cuando digo sintomatología es de carácter ansiógeno y depresivo en niños, adolescentes, adultos, familias, lógicamente. Esto quiere decir, nos afectó a todos en todas las áreas y tiene un costo, y ese costo empezó a verse muy tempranamente. Lógicamente, con el correr del tiempo, eso se acentúa y se va estableciendo un poco cuál va a ser el parámetro a futuro respecto de malestar o el bienestar que va a ir presentando la población ante algo tan novedoso. Entonces, volviendo a eso, sí, muy tempranamente se empezó a ver ese malestar. Apuntado principalmente a los chicos, que es el tema de la no presencialidad, que es lo que hoy queremos hablar. Bueno, 2020 los chicos no asistieron a clases directamente. 2021 arrancaron las clases y ahora, bueno, por lo menos no en Capital, pero en Provincia de Buenos Aires, nuevamente un parate en principio de 2 semanas. ¿Cómo repercutió esto en los chicos? ¿Qué le pasa a los chicos con esto? ¿Y qué crees que les puede pasar si no vuelven a las aulas? Sí, lo que se empezó a ver o lo que se está viendo a partir de esto es que hay un cuadro de incertidumbre, hay una suerte de principio de incertidumbre que tiene que ver con estas circunstancias, que lo que genera son manifestaciones de ansiedad para todos. La ansiedad puede verse de distintas maneras, en los cuadros de alimentación, en el estado de ánimo, en las dificultades con el sueño, en las irritabilidades. Esto lo pienso en todos, pero específicamente en los más chicos lo que uno ve son cuadros de angustia y cuadros de ansiedades que antes no es que no existían, sino que estaban, pero quizás no estaban tan sobre la mesa y por los cuales los padres empiezan a llevar a los hijos a las consultas diciendo no sé qué es lo que le pasa, pero se angustia rápidamente, le está costando dormir,
se aburre y aparejado con ese aburrimiento viene una sensación de no demasiado sentido que los desorganiza. Entonces, empezamos a transitar nuevamente una circunstancia de incertidumbre, que entiendo también que el aislamiento es una forma preventiva que van conociendo, pero los chicos empiezan a presentar un principio de incertidumbre que lo manifiestan particularmente con algo que son dificultades adaptativas. Las dificultades adaptativas no llegan a ser trastornos, como nosotros los conocemos, como lo puede conocer la población en general, sino que empiezan a ser una serie de desórdenes sintomatológicos que aparecen en un momento de crisis, que en línea general después se van en esos periodos, con esos periodos de crisis cuando se aparecen, dejando algún costo, eso sí, alguna secuela. Porque el organismo lo que está tratando de hacer es adaptarse a una circunstancia psíquica, emocional que nunca había vivido, y eso nunca es gratuito, por así decirlo, siempre tiene algún costo. Las manifestaciones de ansiedad o de angustia que se pueden ver son formas en las que busca el organismo de adaptarse, y lo que uno pensaría a futuro, justamente en esto que me preguntaban, es ¿qué puede llegar a pasar con eso? Va a pasar que el organismo se adapta. Que se adapte no quiere decir que lo va a hacer bien, lo va a hacer con el costo que quiera, que necesite para poder soportar esta circunstancia. O sea, adaptación va a haber, pero no necesariamente eso quiere decir que sea para bien. Bien, ahora pasado a la práctica, cuando hablamos de costos, ¿de qué estamos hablando concretamente? Casos sí. En la cotidiana. En la cotidianidad lo que uno puede empezar a ver, los padres, los educadores, lo que pueden empezar a ver en los chicos es una desorganización en áreas como el sueño, entonces duerman mucho, que duerman muy poco, una desorganización en la alimentación. Las manifestaciones de ansiedades pasan al plano de la alimentación y empiezan a comer mal, es decir, comer mucho, comer muy poco, asimilar mal la alimentación. Irritabilidades y llanto es algo que lo empieza a manifestar sin que los padres entiendan bien por qué les está pasando esto, y tampoco lo pueden explicar. Si bien los chicos un poquito más grandes tienen una capacidad mayor de poder verbalizar lo que les sucede, los chicos no, y uno empieza a ver que empiezan a presentar sintomatologías de estas características. Junto con eso, en un terreno del cual yo mucho no me puedo meter, o no me quiero meter, pero sí están lo que uno empieza a ver en el terreno del orgánico, en las consultas pediátricas, más que nada. Nosotros, como profesionales de niños y adolescentes, lo vemos en el área emocional, pero el área emocional y el área física o el cuerpo van de la mano en estas cuestiones. ¿Qué empezamos a ver, o qué es lo que los profesionales, los colegas nos dicen? Más consultas por problemáticas de salud que en otro momento no tenían. Consultas cardiológicas, consultas respiratorias, chicos que manifiestan me quedo sin aire, me duele el pecho, tengo lo que como me cae mal, salen manchitas en distintas partes del cuerpo, como reacciones emocionales. O sea, puede venir de un lado o del otro, o sea, puede ser de lo físico a lo emocional o de lo emocional a lo físico. O sea, en ese sentido es el costo adaptativo. Uno puede decir, está haciendo lo que puede, esos chicos están haciendo lo que pueden, con una reorganización, con un principio de incertidumbre, que antes la escuela, como otros medios sociales, le brindaban mayor certeza, una organización, una rutina, y por sobre todo una posibilidad de sociabilizar, más allá de los aprendizajes o más allá de las cuestiones académicas, una posibilidad de sociabilizar y de salir de casa también. No solamente de estar socializando, sino de poder salir y enfrentarse con otra panorama. Esto que estás diciendo, estamos nosotras enfocadas hoy en los niños, pero esto le pasa a los niños, le puede pasar a los adultos también. Se supone que el adulto tiene, si querés, algunas herramientas extras para por ahí manejarlo, pero con el paso del tiempo el adulto termina como complicado hasta pudiendo manejar la cuestión de la contención con los chicos, ¿no? O sea, sí. Porque nosotras no nos gusta ponernos autorreferenciales, pero digo, siendo madres, a ver, con padre que hablas, padre que tiene las mismas problemáticas. La pregunta, yo acá quiero hablar un poco, viste que por estos días también se ha hablado mucho de, se politiza todo, se politiza también la educación, no hay ninguna duda. Yo sigo haciendo la salvedad, estamos saliendo grabados, no sabemos el viernes cuando salga el programa cómo va a estar la situación presencial en Capital. Sí. La realidad es que estas problemáticas, con independencia de que un niño de clase media, los padres puedan llevarlo a hacer terapia, de hecho hay niños, o sea, hay
muchos profesionales que trabajan con chicos en estados más vulnerables y demás. Esto es un problema que va más allá de las clases sociales. La falta de contención del colegio, ¿sí? El colegio como espacio donde, y esto me parece que está bueno aclararlo, porque las problemáticas de las que hablamos no son propias de una clase, les pasa a los niños, ¿verdad? Sí, no, eso por supuesto, eso hay que pensarlo como, a ver, siempre las clases más vulnerables están expuestas a mayores vulnerabilidades, eso quiere decir que quizás no tienen algunas herramientas que pueden tener una clase social que le permite acceder a otras herramientas, están expuestos, pero la realidad es que en ese sentido las problemáticas, las patologías, las enfermedades, o en este caso los procesos psicoafectivos tan complejos como este, escapan solamente a una realidad socioeconómica. El impacto que tiene en lo sintomatológico que uno puede llegar a ver en los chicos trasciende las clases, por así decir, y uno lo puede ver tanto en chicos que no tienen determinados recursos socioeconómicos, chicos que sí tienen esos recursos socioeconómicos, pero de lo que se están perdiendo, o la carencia fundamental, es del aspecto social. En este sentido, de lo que podemos nosotros pensar es cuál va a ser el impacto psicoafectivo, el impacto emocional que va a tener la carencia de relación con padres. Y en ese sentido, uno puede pensarse hasta incluso, como decían, ¿qué pasa con los adultos? Exactamente lo mismo. Imagínese uno si de repente no tuviera un espacio de relación social con los demás en los que pueda transitar o tramitar algunas cuestiones que le pasan que tienen que ver con conversar, la cotidianidad de lo que está viviendo, sus cuestiones. Los chicos lo hacen de otra manera, los chicos lo hacen jugando, los chicos lo hacen en espacios recreativos que en este momento no los tienen, amén de una decisión política si es mejor, no mejor, o eso. No estamos debatiendo. No estamos debatiendo. El impacto que tiene es malo. O sea, para resumirlo, en principio, si uno dice a los chicos, con esta decisión o con lo que ha sido la decisión del año pasado, más allá del orden político, en cuanto al proceso psicoafectivo, el costo es negativo, es malo. O sea, cualquier proceso de aislamiento para niños, los adolescentes, los adultos, las familias, es malo. En esto, bueno, nada, un poco lo que uno fue escuchando, no sé si te pasó lo mismo, en esto de explicarle a los chicos que eran 15 días y los chicos se te quedan mirando con la experiencia que tuvieron el año pasado. Esto, y acá soy autorreferencial, pero esto le pasó a la mayoría de los padres que conozco, ¿sí? Como que se te quedan mirando, no te creen, o sea, hasta ni siquiera le podemos dar seguridad, los padres en líneas generales o en el colegio, las maestras, también están para dar algunas certezas que los chicos no, por sí mismos, no pueden tener, para que les dé seguridad para algunas cosas. Y creo que en esto nadie ha podido, o sea, ¿cómo es eso? De que ni siquiera se les pueda dar una certeza en relación a eso. Es un poco confuso para ellos, ¿no? Sí, absolutamente. Piensen que nosotros en ese sentido, los chicos viven con un principio mucho más inmediato que lo que podemos pensar los más grandes, en el cual podemos planificar y podemos proyectar algo, pero el año pasado nos enseñó que es limitado lo que nosotros podemos proyectar y pensar. Bueno, a los chicos les pasa que viven una inmediatez, todo es mucho más rápido y más, si se quiere, más referencial respecto del presente. A medida que van creciendo, van proyectando un poco más. Lo que pasa es que el primer impacto que tienen ellos es la experiencia de lo que les ha sucedido, y en ese sentido no pueden sacar conclusiones sobre si este año va a ser diferente o no por las cosas que se vayan escuchando, que vayan sabiendo, sino que lo único que tienen es la experiencia vivida del año anterior. Lo que uno esperaría entonces justamente es que esa incertidumbre, esa falta de certeza, traiga aparejado nuevamente alteraciones del plano ansiógeno emotivo, por así decirlo. O sea, uno puede pensar que la primera respuesta de los chicos va a ser que bueno, que mañana no voy, me puedo quedar durmiendo, y eso es posiblemente real, pero automáticamente a los 2 días de eso, lo que empieza a pasar es: esto va a ser como el año pasado, dejo de ver a mis amiguitos de vuelta, dejo de ver a mis compañeros, dejo de
de hacer lo que empezaba a hacer nuevamente y que me traía ciertos beneficios que en el pasado no tuve. En eso, y en relación a transmitir los principios de certeza que uno podría querer transmitir, yo lo que sugeriría es, uno tiene que tratar de transmitir un principio de esperanza, más que de certeza, porque la certeza no la tenemos. En eso lo único que podemos hacer es transmitir una esperanza de que las cosas van a ir a bien, que ahora hay que esperar y saber que esperar implica un costo. Valoro Para esto. Eso, Perdón, termina para eso, porque es fundamental lo que estás diciendo. Para eso el tema es que sean los adultos quienes pueden estar bien. Esto es como, yo un poco, digo, sean los adultos quienes pueden estar bien como si fuese tarea fácil, pero ¿vieron cuando uno tiene las advertencias o las sugerencias cuando va en un avión que dicen primero sea uno quien se pone la máscara de oxígeno ante una emergencia y después se lo coloca a los hijos? Uno por acto reflejo piensa en los hijos directamente primero, y eso puede ser un problema cuando uno está en crisis. Bueno, cuando uno está en crisis, primero tendría que poder de alguna forma ocuparse de poder dar una respuesta más certera, una respuesta más certera, que decir emocionalmente quizás más contenedora y con alguna esperanza de lo que puede generar en casa, sabiendo que el panorama no es mejor. Una gran reflexión para además, el final. Sí, los adultos estamos complicados para ponernos la y en realidad no sabemos qué hacer, a quién ponérsela en definitiva. No nos cae la máscara, ni siquiera. Igual, ahora para cerrar, yo lo que me parece valioso que Paolo diga, porque en esto también uno escucha, inclusive muchas veces de comunicadores sociales que hablan, los chicos no quieren ir al colegio, los chicos, o sea, quien tiene hijos, esto que vos decías, por ahí los primeros 2 días es, me quedo en casa, no voy. De verdad esta situación es diferente. Es verdad que a los chicos a veces no les gusta ir al colegio. En este contexto esto cambió. Por eso digo, me parece valioso mencionarlo, porque quien tiene un chico, después escuchás también quieren mandarlos al colegio porque no los aguantan en casa. No, la realidad es que hay mucha pavada que se escucha y está bueno entender la importancia de este tema y ver cómo lo sobrellevamos cuando las variables son incontrolables para la mayoría de los ciudadanos en principio. Bueno, las redes, la página fueron pasando, nosotros cerramos. Cerramos con Paolo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu consejo, la verdad. Claro, como siempre. Cuando es temas de educación, Paolo nos acompaña siempre. Sí. Vamos a dar las redes y ya nos vamos, que es @reinventadosok, Facebook, Twitter, Instagram, blenvivo.com. Ahí pueden ver el programa en streaming, todos los programas de la todo. Y en el canal de YouTube de la radio, Blen Vivo también, pueden ver también todos los programas. Paolo, muchísimas gracias. Gracias. Buena semana. Gracias. Adiós.